Listo, ya podemos empezar. Usted me hace el favor y me avisa si cuando, si de repente yo sigo hablando acá agachado mirando el tablero y, y no se está compartiendo, por ejemplo, el tablero. Listo. Bueno, nosotros hemos hecho ejercicios, por ejemplo, que una compuerta, que otra compuerta, que otra compuerta y por aquí quizás así y a lo mejor aquí algo así. Por ejemplo, hemos hecho inclusive circuitos lógicos más complejos, donde tenemos, en este caso, podríamos decir que tenemos la entrada A, la entrada B, la entrada C, la entrada D y la entrada E, y una salida que se llama Z en este caso. Y hemos aprendido a organizar la tabla de verdad de ese sistema y uno puede colocar cualquier orden porque no estamos diciendo cuál entrada vale más que la otra. Si esto fuera un número, o sea, si la entrada como tal fuera un número, sí habría que tener cuidado de cuál vale más. Por ejemplo, nosotros estamos en el año 2022 y yo tengo claro que la cifra que está más hacia la derecha vale por 1, la que sigue hacia la izquierda vale por 10, la que sigue vale por 100, la que sigue vale por 1000. O sea, la base elevada a la 0, la base elevada a la 1, la base elevada a la 2, la base elevada a la 3. Pero no es este caso, ¿sí? Si fuera un número binario, entonces, si la A fuera el bit o el dígito de menor peso de una cifra, entonces me tocaría colocar el número así. La A valdría por 2 a la 0. La B valdría por 2 a la 1. La C valdría por 2 a la 2. La D por 2 a la 3. La E por 2 a la 4. Pero no es el caso. O sea, en este momento nosotros no estamos hablando de un... Simplemente son entradas, las puedo organizar como quiera. Entonces, esa tabla podría ser así. Y ustedes pues ya tienen la habilidad. Organizan la tabla y van encontrando cuál es la salida de ese sistema para cada uno de los casos. Como tenemos 5 entradas, tenemos 2 a 5 posibles combinaciones de entrada. Resulta que a eso nosotros le llamamos circuito combinacional. Es un circuito lógico. Circuito lógico combinacional. Mire usted que él reacciona a todas las posibles combinaciones de entrada. Observa su merced en alguna parte algo que insinúe un reloj. No, tranquilo. Si usted observa algo que usted sospeche que sea un reloj, dígalo. Y si no observa nada que insinúe un reloj, entonces diga que no. Su merced, ¿qué opina?
Los símbolos son claramente compuertas. Las entradas están señaladas con sus letras A, B, C, D, E. Y la salida Z. No hay más símbolos. En este caso, lógica combinación. Para empezar, fundamentalmente en el hecho de que no existe o un sistema que haga que haya una retención, que el sistema se demore. Y si la entrada cambia, la salida cambia. Como no hay reloj, el sistema depende exclusivamente de la propagación de señal eléctrica a través del sistema. Podríamos afirmar que de manera inmediata se reacciona a la salida. Es decir, si por ejemplo en la entrada ocurre este fenómeno, en la salida se manifestará de inmediato el resultado. No se depende de una señal de reloj, no se depende del valor anterior. Por ejemplo, ¿usted por qué sabe que después del 1 sigue el 2? Porque es una verdad, eso no... Bien, pero ¿usted cómo sabe que es una verdad? Es una secuencia. Para que haya una secuencia debe haber ¿qué? Algo establecido. Algo establecido. Y si está establecido significa que hay un patrón. Si hay un patrón significa que hay un orden. Orden, ¿cierto? Usted sabe que después del primero sigue el segundo, después del segundo sigue el tercero. Pero ¿por qué uno puede decir segundo? Porque usted tiene en memoria, usted ya sabe que ya dijo primero. Entonces yo puedo decir uno. Como tengo en este momento la información retenida en mi sistema de memoria, enseguida voy a decir 2. Como tengo retenido en mi sistema de memoria que ya tengo el 2, en el siguiente paso voy a decir 3. O el abecedario, A, B, C. Pero siempre... Exacto, pero hay un orden, hay memoria. Este circuito que está en pantalla, ahí no hay memoria. Es decir, no hay una secuencia establecida de pasos. La entrada puede tomar cualquiera de los 32 posibles valores, porque son 32 posibles combinaciones. Son 5 entradas. A ver, son 2 a las 5. Miremos, de pronto usted tiene razón. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Inclusive me está dando 16. En algo me estoy equivocando yo. Claro, mire qué error tan horrible. Espere, voy a dejar mi error para que ustedes... No, pero quiero dejar este error en pantalla. Yo estoy cometiendo un error en pantalla y es un error horrible e imperdonable. Miren lo que... Claro, la unidad... La unidad no vale 0, la unidad vale 1. Entonces lo voy a corregir aquí en color más vistoso. 2 a la 2 da 2 a la 2 a la 1, luego
Entonces no es, solamente estuvo mal en estos dos. Pero entonces, ojo porque esto significa básicamente cómo vamos a cambiar cada uno de esos bits. La E en este caso la voy a cambiar de uno en uno, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. La D la voy a cambiar de 2 en 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y es un truquito que me sirve para completar toda la tabla. Bien, como este de acá cambia de 16 en 16, primero 0, 16 ceros y luego 16, 1. Ahí me doy cuenta que hay 32 posibles combinaciones de entrada. Entonces, no dependemos del reloj. Bien, a nivel de electrónica, montar un circuito como estos en un protoboard, nosotros lo podemos hacer. Vamos, nos compramos unos integrados con compuertas, las que se necesiten, y montamos el circuito en el protoboard y lo ponemos a funcionar. Ya a nivel, ahora voy a compartir pantalla por acá, a un nivel más avanzado de tecnología, no es tampoco algo nuevo, porque no es algo necesariamente nuevo, existe algo que son los FPGA. FPGA significa Field Gate Array. La teoría no nos ha permitido profundizar por el contenido del curso, pero uno puede montar lo que quiera con compuertas LAN, con solo compuertas, básicamente con compuertas. Las voy a conectar a partir de códigos. Para conectarse necesitas un cable, ¿no? Porque a punta de transistores entre una compuerta y otra, o cambia a punta de transistores esa ruta, se va a lograr eh, aquí hay una representación. La, pro, la propagación de señal en un circuito combinatorio es inmediata. La propagación de señal en un circuito combinatorio es inmediata. Pero entonces, si usted monta un computador con solo puertas, eso cosa le queda a usted el tamaño de un piso completo, no sé, por lo menos de un salón de estos. Y pues un computador de estos, de este tamaño, de un salón, pues no es portable, no. Yo creo que sí debe existir y pues creo, de verdad, estoy inclusive convencido de que debe existir un computador con ese tipo de características. mm, Tal vez, porque en comparación con mi portátil, por ejemplo, pero a veces, por ejemplo, para abrir MATLAB se toma su tiempo, ¿sí? Entonces, a veces cuando estoy desarrollando un algoritmo complejo en programación, mientras se ejecuta, toma su tiempo. Entonces, pues en ese sentido,
Yo creo que no me sorprendería que descubren un día en un búnker muy secreto un computador. Tienen circuitos digitales uno. Y uno miraba todo este tema de la lógica combinatoria. Después se veía digital. Todo eso. ¿Y qué hacíamos usualmente? Digitales 2 no la tomábamos tan en cuenta. De pronto la teoría. Ah, y entonces uno ya tiene, no sé, si yo tengo un lado del otro, ¿cuántas compuertas tendré? ¿Cuántas compuertas LAN? De pronto unas 80, 100 compuertas LAN. Si a mí me dan un computador con un millón, perdón, una placa con un chip que compuertas LAN, y las conexiones entre ellas yo las puedo hacer a punta de un sistema programable, como si fuera programando una computadora. Pero no estoy programando, estoy armando un circuito digital combinatorio, ¿sí? Entonces, pues simplemente, ahora digital es uno, volvió a ser una materia importante. Compuertas, análisis básico, combinatorio, resultó recuperándose. Conceptos básicos para usar calculadora. Ahora se pueden montar donde hago algo. Denme un momento.
Mire la calidad de la señal por celular. Bueno, continuando, entonces, pero acá está prendido. Mira, ya estoy. Ah, es que estoy usando el de la tablet. Pues yo ya lo he hecho de esa forma, es que el micrófono del computador no sirve. Entonces me llamaba en el computador y en la tablet. Pero no, sí, mejor sigamos porque que si no queda, pues se hizo el intento. Entonces, ¿qué ocurre? Pues uno puede armar sumadores, restadores, multiplicadores, divisores, una cantidad de procesos matemáticos con puertas, pero pues la realidad es que para el acceso a tecnología que tenemos, o lo hacemos en FPGA o seguimos avanzando hacia la lógica secuencial y aprendemos a programar microcontroladores. Hoy en día programar microcontroladores es como programar computadores. Es que de hecho la computadora es un sistema digital también. Lo que pasa es que han tratado de ofrecerle a la gente una computadora donde no haya necesidad de saber electrónica digital para poderla usar. Entonces por eso hay incluso hay programadores que no conocen de electrónica digital, pero programan. Un programa, por ejemplo, como Visual Basic. Se puede programar en Visual Basic y no necesariamente saber, digamos, electrónica digital, ni siquiera básica, y puede programar en Visual Basic. Y todavía estamos en épocas y en zonas geográficas donde uno aparece con un programa de Visual Basic y queda bien. Por ejemplo, si yo me hiciera un programa en Visual Basic para crear los horarios sin que se crucen las horas de los docentes, de los estudiantes y los salones, quedaría como un rey. Y se puede. Y no hay necesidad de saber electrónica para programar en Visual Basic. Si se sabe electrónica, pues más bien puede llegar un poco más allá. Sin usted saber electrónica digital, compra un computador para escribir documentos en Word y hacer presentaciones en PowerPoint, ¿cierto? Pero pues si sabe electrónica digital y un poco de electrónica análoga, puede ir más allá, ¿sí? Entonces, lo que hemos visto hasta ahora son conceptos básicos de lógica combinatoria. Ahora, cuando uno tiene cosas como dispositivos electrónicos digitales, dispositivos, hablemos ya de dispositivos, entonces comienzan a aparecer bloques y uno los compra hechos. Pero analicemos al menos un dispositivo. Resulta que yo tengo acá un sistemita que tiene una salida, que voy a llamar la salida F. Y tengo un canal de un bit y un canal de otro bit. Lo voy a llamar CH0, CH1. Son canales de un solo bit. Ojo, nada más. O sea, aquí puede venir un 1 o un 0. Un 1 o un 0. Bien. Y voy a colocar acá algo que se llame la S de selector. Si S es igual a 0, es porque escojo ver el canal 0. Si S es igual a 1, es porque escojo ver el canal 1. Entonces, ya podemos crear una tabla de verdad acerca del funcionamiento de este sistemita. El sistemita tiene entonces tres entradas: CH0, CH1 y tiene S. Y hay una salida que se llama F. Acá, mire que pueden ocurrir todas las posibles combinaciones. Pueden darse, entonces voy a incluir todas las posibles combinaciones. Y ahora vamos a interpretar esa información. Mire que yo puse todas las... No todas son verdad. Vamos a mirar, vamos a ver. Yo coloqué todo lo que puede ocurrir en la entrada. No me puse a pensar lo que probablemente su merced estaba pensando. Si lo que entra por aquí, el selector es 0, no.
No me preocupé por eso. Puse todo lo que puede ocurrir a la entrada. Que qué puede ocurrir primero, que qué puede ocurrir después. Esto no es una secuencia, es una combinación. No hay un orden establecido. Lo que pasa es que yo lo ordeno en el tablero para no perderme, que es diferente. O sea, si usted tiene las letras en el tablero y las tiene regadas ahí, usted de pronto no las puede leer, pero si usted escribe de izquierda a derecha A, B, C, D, E, F, G, no significa que ese sea el orden en el que van a ocurrir, porque usted puede armar cualquier palabra, pero usted las ordena para ayudarse, porque si usted dice, había un programa antiguamente que se llama, se me olvidó cómo se llamaba, pero la gente era con Pacheco, decía, Pacheco, dame la A, entonces él iba y buscaba la A y se la ponía en el tablero, dame la H, entonces iba y buscaba la H, pero si la cosa está desorganizada, ¿dónde la busco? O sea, empiezo a sufrir. Ahora, interpretemos lo que dice en la primera fila. Si lo que entra por el canal cero es un cero, si lo que entra por el canal uno es un cero y el selector dice cero, ¿qué canal estoy escogiendo? El CH0. El CH0. ¿Qué hay en el CH0? ¿Uno o un cero? No, Un cero. en esa tabla Un cero. hay un cero, entonces cojo ese cero. Si lo que entra en el canal cero es un cero, si lo que entra en el canal uno es un uno y el selector está en uno, ¿qué escojo? Uno. Un uno no, yo no veo. Escojo ver el contenido del canal uno. ¿Qué tiene el canal uno? Un cero. Si el canal cero tiene un cero, si el canal uno tiene un uno y el selector dice cero, ¿qué canal voy a ver? El canal 1. No, señor. ¿Qué canal quiere ver? El canal 1. De nuevo. Pero está en ese. Ah, perdón, en el tercero. Ese cero, sí. El de arriba, CH0. Si el canal, perdón, si el canal cero tiene un cero, si el canal uno tiene un uno y el selector dice cero, ¿qué canal voy a ver? El CH0. El CH0. ¿Y en el CH0 qué hay? Cero. Es decir, ojo, nosotros, esto tengo que decirlo, hagamos el procedimiento para entenderlo. Compliquémonos un poquito para entender el procedimiento. No seamos folclóricos. Cuando uno ve las películas y para despegar un cohete hacen todo un protocolo y revisan departamento por departamento, cosa por cosa, combustible, listo, eh, no sé, piloto, ok, y revisan hasta el más mínimo detalle para después decir 10, 9, 8. Acá entre nosotros colombianos, es más, acá entre nosotros llaneros, hágale ya, arranque, ¿cuál? 10, 9, 8, 7, de una, hermano, ya todo está listo, venga a esperar. Eso nos afecta. Acá, por ejemplo, usted 0, 0, 0, pues yo pongo un 0, ya no. ¿De dónde sale ese 0? ¿De dónde sale cada uno de esos ceros? Porque es que el canal 0 y el canal 1 a lo mejor son palabras que vienen de un satélite y vienen serialmente y los estamos revisando. Entonces, bien, ahora, siguiente fila. En el canal 0 hay un 0, en el canal 1 hay un 1 y el selector dice 1. ¿Qué canal voy a ver? El canal 1 y el 1. Y hay un 1, entonces ya entendimos. Entonces ahora podemos completar la tabla. Aquí voy a ver un 1, aquí voy a ver un 0, aquí voy a ver un 1 y aquí voy a ver un 1. Entonces, ese aparatico se le llama multiplexor. Hemos analizado el comportamiento de un multiplexor de un bit básico, sencillo. El símbolo. Ese es el símbolo del multiplexor. Mire que ya nos coloqué CH0 ni CH1, sino el canal 0 y el canal 1 directamente con un 0 y con un 1. Inclusive a mí me gusta inclusive colocarle sentido a las flechitas para evidenciar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Y eso se puede montar con compuertas. Entonces indíqueme por favor cuando yo pueda borrar la parte que está a la derecha.
O su merced le toma una foto. Sí. Les voy a pedir una pausa de 2 minutos. Ya vengo. Ok, entonces puedo borrar lo que está a la derecha. Listo. Entonces vamos a hacer un resumen de diseño muy rápido. Quiero que vea algo importante en, en la tarea que acabamos de hacer. Hay varias entradas diferentes donde la salida da lo mismo. Por ejemplo, a pesar de que las entradas son diferentes, la salida da lo mismo, ¿cierto? Acá también, mire. Acá. Tenemos dos grupos de entradas, básicamente, las que dan 0 y las que dan 1. Eso, por favor, ténganlo en cuenta. Ya le voy a decir por qué. Existe un concepto que se llama la suma de productos. Con la suma de productos vamos a revisar todo donde nos da 1. Entonces tenemos acá, acá, acá y acá. Y vamos a colocar el producto de las entradas que generan ese resultado. O sea, voy a cambiar acá solo por cuestiones de tinta, digámoslo así, el canal A y el canal B. ¿Listo? Entonces, la primera fila donde me da 1 sería con A igual a 0. Entonces lo voy a escribir como A negado. ¿Comprendido? Enseguida el producto sería B, S. ¿Por qué? Porque B es igual a 1 y S es igual a 1. ¿De acuerdo? Ya armé mi primer producto. Y acá voy a colocar una OR. El concepto se llama suma de productos en español y yo no admito que me digan más cuando estamos hablando de circuitos digitales. Ahí ya aparece una primera incoherencia, pero así ha evolucionado la electrónica digital teórica en español. Le decimos suma de productos. Bien. En inglés, sum of products. Y es una OR. Entonces debería ser algo así como disyunción de productos, porque esta operación en términos de álgebra booleana en realidad se llama disyunción. Pero pues así le pusieron, y quienes han evolucionado la lógica digital son mucho mejores que yo, entonces cómo llevarle la contraria a personajes que me llevan realmente años de conocimiento. Entonces, respeto.
Luego, tenemos que hay otra zona donde tengo resultado 1. Sería con Bueno, ya casi estamos volviendo. Entonces les decía, hay otra sección, otra fila, de la salida va a dar 1. Sería con A, sin negarlo, B negado, C negado, porque B y C son ceros. Bien, la siguiente, donde obtengo ese resultado, es en AB, S negado. Cometí un error, perdónenme, cometí un error, debo corregir, coloqué C y en realidad es S, ¿ok? La siguiente sería AB, S negado. Y luego ABS. Todo eso es igual a F. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, voy a disminuir aquí un poco el tamaño. Y podemos ya coger esa ecuación y montar un circuito. Eso nosotros lo sabemos hacer. Entonces, voy a colocar acá mis tres entradas. A, B, S. Ustedes van a tener libertad para, digamos, dibujar el esquema, al estilo de ustedes, con tal de que se entienda. A mí me gustó el estilo en que lo montan en un libro que es el libro de Stephen Brown y un señor Enoch eh, sobre libros de electrónica digital. Ellos agarran cada uno de esos puertos de entrada y arman un bus. Y se van colgando de ese bus en la medida en que se necesite. Resulta que yo veo que A se niega, B se niega y S también. Entonces ellos ponen a disposición el negador también. Y ya tenemos unas líneas donde están A negado, B negado, S negado. Y las vamos a ir usando en la medida en que las necesitemos. Entonces la primera ecuación dice que es una AND de 3 entradas. Yo debo mejorar mi desempeño como dibujante. Es una AND de 3 entradas. ¿De qué? A negado. Entonces, ahorita me estoy tratando de acomodarme mejor. Listo. A negado. Entonces voy y busco a negado. Y hago la conexión. ¿Cómo? ¿Por qué? Puede ser. O sea, yo ya sé
que aquí no hay cruce. Son cables, son cables aislados, con su plastificado. Inclusive yo podría no colocar un punto acá. Si no quiero no lo pongo. De todas maneras el hecho de que ahí nazca significa que sí hay conexión. Listo, volvemos. Bien, ese punto, si yo quisiera, como le decía, pues no lo tengo en cuenta. Ese punto rojo. Lo puse como por ayudarnos un poquito nomás. Dice que la siguiente entrada es la B, entonces busco la B no negada. Fíjense que ya no puse punto de conexión, simplemente ahí nace ese cable. Y luego dice que es S, entonces, eso. Ahí tengo la primera. La siguiente AND de 3 entradas es A, B negado, listo, ya. Ya conecté A y B negado, no lo voy a devolver para ganar tiempo. Por favor observen que en la compuerta, en la segunda compuerta A, solamente me falta conectar S negado. Entonces voy a ir a buscar S negado y lo conecto. Ya tengo la segunda AND puesta. Luego viene una tercera AND de 3 entradas también. Entonces tengo A, B, S negado. Entonces vamos a buscar. Esto va a tocar prolongarlo porque me va a hacer falta. Si tuviera una reglita a la mano, el dibujito me queda más bonito, ¿ok? Entonces, A, B, S negado. A, B, S, ¿no? A, B, S negado. Y la última compuerta AND de ese sistema. A, B, S, entonces. A, B, S. Pero la conexión de todo ¿con qué? Con una compuerta OR. ¿Cuántas entradas? Cuando uno es estudiante del curso, uno dice, dos, porque solo ve dos símbolos OR. 4. Hay tres símbolos de OR, pero son 4 términos. Cuando yo sumo en álgebra humana, digámoslo así, 8 más 2, ¿cuántos términos tengo? ¿Cuántos sumandos? 2. Exacto, tengo 2 términos. Entonces, pues, si tengo 3 símbolos de ejecución, de operaciones, porque tengo 4 términos. O sea que tiene que ser una OR de 4 entradas. Listo. Eso que tenemos al frente es el circuito de un multiplexor, pero es muy grande. A eso se le puede aplicar algo que se llama técnicas de minimización y hacer una versión de circuito más simple. Él va a trabajar igual que el circuito minimizado. No obstante, esos platos, usted utiliza menos compuertas, utiliza menos transistores
y por lo tanto va a usar menos materia prima para hacer la misma cosa. Y va a gastar menos energía también, porque cada compuerta hay que alimentarla con electricidad. Entonces, habría que entrar a estudiar técnicas de minimización de circuitos. Vamos a ver un paneo rápido sobre minimización. Necesito borrar de nuevo la parte de la derecha. Y ahora vamos a hacer algo que se llama minimización. No voy a escribirlo por ganar tiempo, pero voy a hacer una minimización usando algo que se llama mapa de Carnot. Creo que aquí tiene una H, les pido disculpas si se me olvidó. Mapa de Carnot. En el mapa de Carnot agrupo las variables en un mapa, las variables de entrada. ¿Cuáles son las variables de entrada? La A, B y la S. A y B me está agrupando dos bits, la A y la B. Entonces los organizo. Ellos pueden ser 00, 01. Sin embargo, el mapa, el procedimiento, la metodología exige que solo cambie un bit. Entonces, aquí voy a escribir 11. Y con eso me cambió un solo bit. Y luego si escribo 10. S solamente va a cambiar de 0 a 1. No hay más posibilidad. Y clasifico las casillas. Ahí están todas las posibles combinaciones. ¿Qué dice? Cuando la entrada pueda dar 000, cuando la entrada pueda dar 001, cuando la entrada pueda ser 010 o 011. Y es la misma tabla, pero en forma de mapa. Entonces revisemos, ¿qué pasa cuando las entradas son 000? La salida es 0. ¿Qué pasa cuando la entrada es 001? Si hay una colocación que esté realizando dentro del mapa que quede mal o no entienda, me interrumpe de inmediato. ¿Sí? Tal cual. Cuando es 010, cuando es 011, cuando es 100, cuando es 101, 110, 111. Listo. Ya tenemos la tabla en forma de mapa. Ahora hay que organizar grupos de 2 a la n. No se pueden armar grupos los que yo quiera. Grupos de 2 a la n, o sea, puedo armar grupos de 2 a la 0, o sea, 1. Grupos de 2 a la 1, o sea, 2. Grupos de 2 a la 2, 4. Grupos de 2 a la 3, 8. O sea, puedo armar grupos de unos. Vamos a hacer por suma de productos. Puedo armar grupos de A1, grupos de A2, grupos de A4, grupos de A8, grupos de A16, de A32 y así sucesivamente. Entonces, voy a colocar un grupo, voy a candidatizar un grupo de 2. Tienen que estar consecutivos, no diagonales. No pueden ser diagonales, que por ejemplo armar esto. No, no se puede. Tenemos otro grupo. Ahí quedó. Ya no hay necesidad de armar más grupos. Si, por ejemplo, hubiera un 1 aquí, yo lo hubiera podido agrupar acá. A pesar de que coincida con un 1 de otro grupo, no importa. Lo importante es agruparlo. No es el caso. Entonces, ahora voy a revisar la ecuación de esos dos grupos que se acaban de construir. ¿Cómo? Aquí está la información en cada uno de esos grupos. Lo que sea un 1 es la variable sin negar. Lo que sea un 0 es la variable negada. Entonces, también voy a revisar en la trayectoria del grupo qué bit sufre cambios. Entonces, revisemos esta trayectoria de este grupo y esta trayectoria
de ese mismo grupo. En la parte vertical, A, B, ¿cuál variable sufre cambios? La B pasa de 1 a 0. En la parte, viéndolo ahora desde acá, desde la vista, desde ese plano arriba, ¿la variable S sufre cambios? ¿Cuál? No, señor, yo veo que ella siempre se mantiene verticalmente, siempre se mantiene en 1, en 0, perdón, mire eso. En cambio acá hubo este cambio, ¿no? Ahora, revisemos el grupo del otro grupo. La variable S, para ese grupo, no cambia de 0 a 1. Miren. No, si este grupo fuera así, ahí sí le diría, es que la variable S cambió de 0 a 1, pero la variable S siempre es 1. En contraste, la variable A, para ese grupo, para que ocurra ese grupo, la variable A cambia de 0 a 1. Las variables que cambian no las tenemos en cuenta en la ecuación. Entonces vámonos con el primer grupo, el que está más a la izquierda. La variable A, F sería igual a la variable A que no cambia. Y mire que la variable B no la voy a tener en cuenta porque cambió. Y ahí viene una OR. Luego viene la ecuación del siguiente grupo. La variable A. Discúlpeme, me equivoqué. Debo devolverme. La variable en el grupo desde el punto de vista desde la izquierda, ¿cierto? La variable A es la que se mantiene. Y la variable S se mantiene negada. Gracias. 2 décimas adicionales en el final. Me acuerdan, por favor. La variable S, claro, hace parte de la ecuación. Y se mantiene negada, ya no cambió. Or, vamos a revisar el otro grupo. La variable A cambia de 0 a 1. Pero la variable B se mantiene. Y la variable S se mantiene en valor 1. Entonces, esta ecuación es la ecuación simplificada, minimizada del multiplexor. Entonces, lo voy a pintar. Sé que tengo un puerto A, sé que tengo un puerto B, y sé que tengo un puerto S, y el único que necesito negar es el puerto S. Y entonces, tengo una compuerta AND, ahí se observa que hay una compuerta AND, donde tengo a A y a S negado. Luego tengo otra compuerta, donde tengo a B y a S. Y luego es una OR de 2 entradas. Entonces es un multiplexor simplificado. Y así se inventan decodificadores, codificadores y más dispositivos de orden combinacional que ya pues les seguiré mencionando. Entonces, el procedimiento de mapas de Carnot es complejo. Hicimos apenas un ejemplo. Vamos a pasar ya a revisar, a conversar sobre la existencia de circuitos combinatorios y cómo funcionan. Por ejemplo, podríamos tener un multiplexor donde las entradas sean entradas de 4 bits, pero como son solo 2 canales, yo no necesito un selector de más de 1 bit, porque con un solo selector de un solo bit, yo puedo seleccionar el canal 0, el canal 1. Otra cosa es que cada uno de esos canales sea de 4 bits, de ahí vengan palabras. Y la salida, claramente, tiene que ser de 4 bits también. O podrían ser canales de 8, de 16, de 32 bits. Podríamos
podrían ser canales del número de bits que quiera. Digamos que en computación pues es usual trabajar. Hay ya computadoras de 8 bits, no. Los juegos de Atari hace muchos años. ¿Sí? Algunos microcontroladores de 8 bits que todavía se consiguen en el mercado, pero pues ya hoy en día es 32 bits, 64 bits. Sí, de alguna manera sí. Entonces, un procedimiento de minimización, por ejemplo, para ese circuito, implica mapas mucho más grandes, mucho más extensos. Dado el contenido del curso, no alcanzamos a abrazar tanta cosa. Y entonces comienza a aparecer en electrónica digital lo que le comentaba, dispositivos combinatorios. Una compuerta, claro, es un dispositivo, pero es que con compuerta se puede armar, por ejemplo, dispositivos más compactos, como por ejemplo el que le acabo de mostrar, un multiplexor. Entonces ahora hablemos de algo que se llama un decodificador. Un decodificador es un elemento el cual tiene por ejemplo una entrada, dos salidas, o sea, n entradas, dos a la n posibles salidas. No hay necesidad de un selector. ¿Por qué? Si la entrada es de un solo bit, ella puede ser 0 o puede ser 1. Y entonces uno lo que va a observar es que si la entrada es 0, en el decodificador se va a encender la salida 0. Si la entrada es 1, entonces se va a encender la salida 1. Y uno lo hace como práctica de laboratorio. Esta es la entrada. Y uno mira en el laboratorio cuál canal se enciende. Entonces, ojo, un decodificador me ayuda a revisar el valor que hay en la entrada. Si se encendió este de acá, si se encendió el que está indicado en rojo es porque la entrada vale 1. Si se encendió el otro es porque la entrada vale 0. Solo se enciende 1. La electrónica dentro de ese chip viene arreglada para eso. Esto ya nos permite que hagamos un decodificador, la fórmula general de n a 2 a la n. Ya podemos pensar en un decodificador que recibe una palabra de entrada de 2 bits, por lo tanto va a tener 4. Si lo que entra es un 00, se activa el canal 0. Si lo que entra es un 01, entonces se enciende el canal 1. Si lo que entra es un 10, entonces se preenciende el canal 2. Si lo que entra es un 11, entonces se enciende el canal 3. Eso es fundamental en la computación. Si usted tiene esto habilitado una memoria, ¿sí? Pensemos, esto ya es un poco más avanzado. Pensemos en una memoria que tiene 4 cajones, 4 direcciones de memoria. Por acá hay un bus de información. Y cada uno de estos puertos va a ser para lectura. Write enable, read enable,
Read Enable. Dije write y en realidad no quiero escribir, quiero leer la memoria. Este es el habilitador de lectura del canal 0, de la dirección 1, perdón, de la dirección, hagámoslo en binarios. Canal de lectura, la habilitación de lectura del canal 0, del canal 1, del canal 2, del canal 3. Un bus de información, con esa información que se hará, miles de posibles cosas. Resulta que si lo que entra es un 00, entonces lo que se estaría habilitando la dirección 0 de esa memoria y en el bus de datos se va a publicar la información que está en la dirección 0 de esa memoria. Un computador trabaja así. Un computador tiene algo que se llama, esto lo voy a, el concepto que acabo de mencionar está claro. Sí, pero un bombillo colores, amarillo, azul, rojo y verde, colores. Que ese alumbrar rojo de arriba es una... Pero más allá de alumbrar bombillos o LEDs, lo que quiero que mire es cómo se habilita, cómo se enruta un manejo de información. Porque es que dentro de cada dirección de memoria, si cada dirección es de 32 bits, usted ya tiene, son palabras de 32 bits, y a lo mejor ahí hay un código para automatizar un procedimiento. O pueden ser palabras donde ya hay números, cifras, pueden ser fluctuaciones del dólar. O sea, hay muchas cosas ahí que debemos tener cuidado. Entonces, en ese caso, ahora pensemos en un decodificador de muchísimas entradas. ¿Mm? No, ojo, ojo. Una cosa es que las palabras sean de 32 bits. Diferente es si yo tengo una memoria, por ejemplo, de, no sé, de 4 gigas. Es demasiada, o sea, son demasiadas. Usted con un contador, con un decodificador de 8 entradas solo puede tener 2 a la 8 salidas. ¿Cuánto nos da 2 a las 8? 2 a la 8, a ver, pensemos. 1, 2, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512, 256. Solo va a tener 256 direcciones de memoria que puede habilitar. Ahora, si coloca otro bit, va a tener 512. Si coloca otra entrada, va a tener la posibilidad de habilitar 1024. Entonces ahí hay una dinámica más compleja. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo un sistema si yo tengo un sistema donde haya más bits de salida, conectado para habilitar direcciones de memoria, entonces, ahora voy a hacer lo siguiente. ¿Y qué tal si aquí a la entrada ya no pongo, así como así, las entradas viniendo del aire, sino que pongo un contador de programa? Cuando yo enciendo la computadora, el contador comienza a contar 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, y él comienza a contar a la velocidad que le permita, a la frecuencia que le permita un reloj. Ya hay un simbolito de un reloj. Entonces él va recorriendo, ¿y qué está haciendo? Está leyendo una por una de esas direcciones, pero a alta velocidad. No hay ningún dispositivo electromecánico dentro del computador pasando dirección por dirección, recorriendo como si fuera algo, un carrito.
No, es pura electrónica digital, habilitando direcciones de memoria una por una. Y así básicamente funcionan las computadoras. Entonces, mire lo importante que hay. Esto es un dispositivo combinatorio. El decodificador es combinatorio, pero la memoria es un dispositivo secuencial. El contador es un dispositivo secuencial. Nosotros alcanzamos apenas a ver un abrebocas de cosas combinadas. Ya tenemos dos dispositivos combinatorios analizados, el codificador y el multiplexor. ¿Ok? Luego, entendido el tema del decodificador, yo podría, con el decodificador, podríamos colocar las entradas, organizar la tabla de valores, ¿cierto? Y organizar la salida. Pero entonces el problema es que la salida, si son 3 entradas, las salidas van a ser 8. Y eso habría que tenerlo en cuenta. Si lo que entra es un 000, se activa la salida 0, el resto, ceros. ¿De acuerdo? Si lo que entra es un 1, se activa la salida 1, el resto. Si lo que entra es un 2, 0, 1, 0, se activa la salida 2 y el resto. Si lo que entra es un 3, se activa la salida 3 y el resto. Si lo que entra es 4, entonces se activa la salida 4 y así sucesivamente. Entonces ahí tenemos ya una tabla, un inicio de tabla pues de un decodificador y un ejemplo de aplicación sencillo como es su trabajo cooperativo con una memoria de programa y un contador de programa. Eso lo traen los microcontroladores, eso lo traen los PLCs. Nosotros en electromecánica, por ejemplo, tomamos bastante el uso de PLCs, nos agrada, hace parte de la línea, pero pues lo usamos sin ser conscientes que adentro hay este tipo de cosas. Es un dispositivo electrónico digital, donde hay elementos secuenciales y elementos combinacionales trabajando en equipo. Bien, otro dispositivo combinatorio es el codificador. El codificador trabaja al revés del decodificador. Entonces, lo que hago es tengo n entradas, voy a de una vez a ir a una entrada de 8 bits. Ocho bits. Si tengo 8 bits de entrada, entonces debo tener 3 de salida. Porque él me va a codificar. Antes estábamos decodificando, vamos a armar un código. Con 8 bits, para decodificar palabras de 8 bits, solo necesito al final, perdón, para codificar cosas de 8 bits, solo necesito 3, porque con 3 bits yo puedo armar 8 posibles combinaciones. Entonces, no pueden entrar, en el caso del decodificador, sino de a un 1. Entonces, ¿qué pasa si lo que entra es un 1, el resto son ceros? Ojo, el resto son ceros. Se debe activar entonces el bit. Ah, no, discúlpeme. Si lo que entra es el bit 0 de la entrada con un 1, entonces él me debe reportar como salida la palabra 0. Si se activa el que sigue,
Entonces quiere decir que entró la palabra 1. Mire que la estoy leyendo así. Mire la flecha, estoy leyendo, le estoy colocando al F0 el valor de la unidad, al F1 el valor de 2 a la 1, o sea 2, y al F2 el valor de 2 a la 2, o sea 4. Si lo que entra es por el bit 2, entonces debe reflejarse un 2 a la salida, y así sucesivamente. Si el último se activa, y eso se puede armar también con compuertas. Es muy importante en computación también codificar. Armar códigos es fundamental en computación, y el dispositivo codificador combinatorio juega un papel importante. También existe el comparador. En el comparador ya vienen palabras de varios bits, por ejemplo pueden ser palabras de 4 bits, por lo general, por ejemplo el 7485. Es un comparador de 4 bits, no tiene reloj, es puramente combinatorio y tiene 3 salidas. La entrada A igual a B, A menor que B, A mayor que B. Y alguna de ellas se activa según sea el caso. ¿Cómo se hace la comparación? Apunta a un diseño de compuertas también. ¿Ah? Sí, es una tabla bastante extensa, pero pues uno compra el dispositivo y lo puede utilizar. Entonces, podemos ya pasar a realizar un procedimiento general de simulación. Entonces veamos, por ejemplo, aquí en Proteus, es un software que nos permite desarrollar simulación. Toca esperar un momento, ok, entonces acá le voy a decir MUX 1, el primer proyecto de simulación. Acá lo puedo buscar de manera genérica, el multiplexor, aunque él me está mostrando ya circuitos integrados que traen el multiplexor. Podríamos hacer un llamado de alguno de estos. Pero esto lo hacemos en un rato. Voy a colgar la llamada y para que se genere esta grabación voy a dejar de grabar a continuación. Espero que nos estén escuchando, que la grabación sirva.